Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar un poco cómo ha ido la semana. La semana ha sido muy positiva. Ayer estuvimos claramente por encima de la línea de tendencia bajista, esa línea morada que tenemos dibujada en el gráfico. Las bolsas han caído bastante, además, en los 3 últimos días de la semana, miércoles, jueves, viernes, con lo cual Bitcoin se ha comportado muy bien relativamente a esta caída de la bolsa. Fijaros que este es el SP 500, tenemos una corrección ya importante. Los metales preciosos están a punto de sucumbir. La plata ya empieza a tener mala pinta el gráfico, el platino también, y solo falta la confirmación del oro perdiendo la línea alcista para entrar en una corrección importante y posiblemente para dar paso a que Bitcoin tome el relevo en cuanto a ese dinero que está metido ahora mismo en metales preciosos, ¿no? Así que el comportamiento de la semana ha sido positivo. Ayer podía haber sido mucho mejor porque estábamos en algún momento cerca de los 74.000 de nuevo, pero la jornada fue muy negativa, hubo bastante presión a la tarde cuando estaba abierto Estados Unidos y al final terminamos con una subida pero leve. El fin de semana, pues con consolidar por encima de la línea de tendencia y recuperar la zona de los 72.000 estaría bien. Hoy, pues más o menos el día estará tranquilo. Mañana esperemos que poco a poco se vaya acercando a los 72.000 de nuevo. Y vamos a ver si con el pasar de los días, pues el conflicto que hay en Irán se va poco a poco aclarando, ¿no? Porque ahora mismo todavía, pues, mucha incertidumbre ha hecho que el precio del petróleo, como hemos visto, esté por encima de los $100. Y, y bueno, pues eso limita un poco este avance que está teniendo Bitcoin también, ¿no? Bitcoin ahora mismo está con mucha fortaleza, pero necesitaría que el resto de mercados empiecen a comportarse un poco mejor para romper claramente al alza e irse hacia la zona de los 78.000, 79.000, que lo tiene a tiro de piedra. O sea, ayer en algún momento estaba, como digo, cerca de 74.000 y si llega a cerrar por esos niveles, era muy fácil ya alcanzar los 78, 79 en poco tiempo, ¿no? Pero al final, pues eso, el mercado no está acompañando y bastante tenemos con desmarcarnos y terminar de formar ese suelo. Va a costar todavía tiempo, pero bueno, yo creo que ya nos ha dado bastantes pistas de hacia dónde quiere ir, ¿no? Cuando estábamos en la zona de los 65.500 estas últimas ocasiones, se ha visto que no había nada de presión vendedora y se ha acelerado las compras de MicroStrategy y parece que hay otras empresas que van a seguir el mismo camino de MicroStrategy, ¿no? Por ejemplo, la empresa de Adam Back ha anunciado que va a hacer lo mismo que está haciendo Michael Saylor, así que parece que se reanudan esas compras por parte de algunas empresas. Es cierto que otras más pequeñas que entraron sin músculo financiero suficiente y sin planificarlo bien, pues están teniendo dificultades y seguramente algunas tendrán que vender sus Bitcoin, pero los que entraron bien, plantearon el sistema bien, como Metaplanet, como MicroStrategy y otras empresas, pues la verdad es que están haciendo las cosas bien y están empezando a volver a acumular nuevamente Bitcoin ahora que está encima a estos precios de descuento con respecto a los máximos. Em, no hay mucho que decir más que lo que os he comentado y darle tiempo a que el conflicto vaya amainando, que en algún momento lo hará, no puede durar eternamente. No es un conflicto tipo Ucrania que se vaya a enquistar desde mi punto de vista. Mm, es una zona lo suficientemente importante económicamente hablando para que en algún momento se tome, si hace falta, decisiones drásticas para que el conflicto termine. Así que no espero que vaya a durar muchas semanas más. Y en cuanto el mercado perciba eso, pues vamos a tener rebote y daros cuenta que los índices han corregido bastante y tienen mucho potencial hasta máximos. Pueden subir hasta llegar a máximos casi un 10% la mayoría de los índices. Eso es bastante potencial y es una corrección, no es de las, o sea, no es una corrección todavía muy fuerte, porque fijaros qué subida llevamos desde abril del año pasado, pero bueno, dentro de las correcciones que ha habido cuando empezó la subida, quizás es la segunda corrección más fuerte que hemos tenido. Así que, bueno, creo que ya hay suficiente potencial como para que en el momento que arranque el mercado tengamos una buena subida y Bitcoin se pueda aprovechar también de ello, ¿no? Gráfico semanal, buena vela semanal.
Muy buena vela. Si termina así, envuelve las velas bajistas que hubo las 3 semanas, 4 anteriores. La semana siguiente, pues seguiríamos teniendo la resistencia en la misma zona. En el gráfico diario serían los 72.700. En el gráfico semanal, si tomamos las mechas de las velas, pues la zona de 74.000. Y luego en gráfico horario, pues tenemos que tras la corrección de estas últimas horas, parece que se está estabilizando en este nivel y parece que puede rebotar hacia la zona de los 71.577 durante el fin de semana. Vamos a ver si poco a poco es así, nos vamos acercando a esa zona de nuevo. Y si termina bien este domingo, pues muy probablemente la semana que viene volverá a ser positiva para Bitcoin. En cuanto a la dominancia, pues tenemos 59,31, se sigue manteniendo bastante bien. No hay mucho movimiento en las altcoins, están a la expectativa de lo que pase en general y con Bitcoin. Aave pues se mantiene todavía en los mínimos, ha tenido un pequeño rebote estos últimos días, pero no despega. Tampoco Cardano, que incluso ayer cerró mal, porque iba ganando en algún momento de la sesión bastante y se va para abajo. O sea que cuidado que puede perder el mínimo y seguir cayendo con respecto a Bitcoin. BGB rebotó un 0,63. Vamos a ver si es capaz de rebotar en esa zona y hacer un pequeño doble suelo. BNB prácticamente repitiendo, aguanta muy bien el chaparrón. Ethereum 0,41% abajo, también aguanta bastante bien en esta zona que parece ya también un suelo. Solana 0,68 abajo, también aguanta bastante bien en lo que parece también ser un suelo muy parecido al de Ethereum. XRP sube un 0,20%, ayer intentó rebotar siguiendo un poco el comportamiento que había en ese momento de cierto rebote en las altcoins, pero no consigue separarse mucho de la zona de soporte, de este último mínimo, y tiene esta zona de los 1930 que si se pierde le puede dar lugar a caídas importantes. Y Zcash lo mismo, no se separa de los mínimos y también podría caer todavía más. Así que así es como tenemos el mercado, así es como va a transcurrir el fin de semana seguramente. Y como digo, bueno, vamos a ver cómo empieza otra vez la semana, a ver si poco a poco va vislumbrándose un final al conflicto, que es lo que necesita ahora mismo el mercado. Bitcoin, vamos a ver si sigue desmarcándose de las bolsas, es importante que siga así, comportándose de esta manera positiva. Creo que Michael Saylor pues está acelerando muchísimo las compras y eso va a ser un sustento para Bitcoin en los próximos días también. Y en cuanto haya un parón en la incertidumbre, toda esa demanda que hay se va a chocar con una ausencia de oferta y vamos a tener un shock importante que nos va a llevar hacia esos niveles que hablamos, 78, 79, incluso no me extrañaría por encima de 80.000 en el corto plazo. Luego seguramente ahí le costará más. Habrá muchos que tomarán beneficios, los que han estado comprando en 60.000, 61, 62, 63, 64, 65, pues en 80 y pico mil sacarán beneficio. Habrá oferta en esa zona, se frenarán las subidas, pero es cuestión de tiempo que luego se terminen por absorber esas compras y durante el resto del año pues podamos seguir avanzando un poquito más, ¿no? Pero va a costar tiempo, va a costar tiempo. Solo hay que tener un poco de paciencia, hay que darse cuenta que el suelo se está formando, se está terminando de formar, no le queda mucho para avanzar, pero necesitamos ese último empuje que vendrá, como digo, de ese de que se revierta un poco la situación de guerra en la que estamos en el Golfo Pérsico. Y una vez que ocurra eso, seguramente que tendremos ese pequeño rally que nos lleve hacia esa zona que estamos hablando. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.